Bueno, nosotros la clase pasada estábamos terminando todo el tema de lo que tiene que ver con la personalidad jurídica. ¿Listo? Quedamos en ese escenario de la personalidad jurídica. Digamos algunos de esos puntos. Llegamos, creo, a capacidad. Hablamos del nombre. Uy, yo hablé y hablé acá. Bueno, la clase pasada nosotros abordamos el tema de lo que es la capacidad jurídica como ese elemento integrante de los atributos de la personalidad. Recordemos que nosotros estábamos analizando todo el escenario de los derechos subjetivos de las personas, cómo estos interactúan, cómo se generan responsabilidades, cuando suscribo un contrato, cuando actúo de hecho, cuando cometo un delito, cuando asumo la gestión de negocios ajenos o cuando por ocasión de una actividad que yo realice termino incrementando mi patrimonio, ¿no? Entonces dijimos, ¿quiénes son sujetos de derechos? Pues las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Y cómo o a través de qué instrumentos se genera esa llamada personalidad jurídica, esa posibilidad de ser sujeto de derecho, que fue lo que llegamos en nuestra última clase, y es lo que se denominan los atributos de la personalidad? Entonces me confirman si ven la presentación para poder continuar. Entonces, si me están escuchando, ¿no? ¿Miran la presentación? ¿Me confirman, porfa? Sí, profe, sí se mira. Listo, listo. Entonces, habíamos visto el nombre como esa posibilidad de identificarse y miramos lo que fue la capacidad, ¿ya? Y en capacidad llegamos a esa concepción de que la capacidad es un atributo que tenemos las personas, sean naturales o jurídicas, para ejercer derechos y contraer obligaciones. Y habíamos dicho que esa capacidad de manera parcial se activa a los 14 años, hombres y mujeres. Antes había una diferencia, se decía que las mujeres a los 12 y los hombres a los 14 por temas de desarrollo biológico, pero hoy por hoy se entiende que todos accedemos a la misma educación, a la misma información. En consecuencia se entiende que la madurez, digamos, mental de una persona se llega a la misma edad, a los 14 años. Entonces se dice que una persona de 14 años hasta los 18 pues tiene una capacidad relativa para suscribir algunos negocios jurídicos. Colocábamos como ejemplo el boleto de transporte, ya que hemos colocado. Cualquier negocio que hacemos en la tienda, en el supermercado, bueno, entonces esos negocios no se declaran nulos porque se entienden que están relativizados, digamos, por el derecho. Y hablamos también ya de una incapacidad absoluta que tiene que ver con esas personas que definitivamente no pueden suscribir ningún negocio jurídico, ningún contrato, ninguna cosa, porque esa negociación, ese contrato es nulo. ¿Ya? Es nulo, ¿por qué? Porque esas personas no tienen la conciencia mental para tomar decisiones de esta naturaleza. Entonces dijimos, ¿quiénes tienen incapacidad absoluta? Las personas que padecen de enfermedad mental permanente, ya que les impida comprender,
Los impúberes, es decir, los menores de 14 años, y dijimos pueda que una persona de 12, 13 años tenga mucha conciencia de lo que hace, pero la ley para protegerlo le restringe esa capacidad. Y las personas sordomudas que no pueden darse a entender. Entonces, lo importante de esta capacidad jurídica es que yo puedo o no puedo realizar un negocio jurídico. El caso de los contratos, que es el tema en el que ustedes más van a profundizar durante su carrera, el tema de la contratación comercial, nacional, local o internacional. Bueno, y hablamos de la incapacidad especial, que es un tema que se toca mucho en el escenario de la contratación estatal, que tiene que ver con la imposibilidad de realizar algunos negocios. Entonces, hay personas que no pueden contratar con el Estado, ¿ya? Porque la ley les impone unas restricciones de acuerdo a su origen familiar, de acuerdo a su posición social, de acuerdo a su posición jurídica, digamos, les prohíbe para evitar, digamos, fenómenos de corrupción. ¿Listo? Entonces, allí retomamos, digamos, el tema de lo que tenía que ver con capacidad jurídica. Ahora venimos a ver el tema de la nacionalidad, ¿ya? La nacionalidad es importantísima dentro de ese ejercicio de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque se dice es el vínculo que ata desde el punto de vista político, de identidad política, ¿ya? Y jurídico con un determinado estado. De ahí que hablemos de negocios, traspolando este fenómeno de la nacionalidad a los contratos, pues hablamos de negocios o de empresas nacionales o extranjeras, ¿ya? Y que hay unas determinaciones para definir si una empresa es nacional o extranjera, pese a que la vemos aquí todos los días, ¿ya? Pero inicialmente vamos a hablar de la nacionalidad como vínculo jurídico de las personas. Entonces, ¿quiénes son nacionales colombianos o quién se identifica como nacional colombiano? En dos casos, por nacimiento o por adopción. Esto está en la Constitución. Y nos dice que son nacionales colombianos, ¿ya? Las personas naturales cuyo padre o madre, siendo colombianos, hayan nacido en el extranjero, ¿ya? O siendo de padres extranjeros que nazcan en el territorio colombiano. ¿Listo? O personas que viviendo y naciendo en el extranjero son hijos de padres colombianos, padre o madre colombiano. Entonces, por nacimiento depende de dos factores concretamente, de haber nacido en el territorio colombiano o haber nacido de padres colombianos. ¿Ya? Bienvenida, Ángela. Entonces, tenemos esos dos escenarios. Yo puedo nacer aquí en Pasto, pero ser de padres extranjeros. Entonces, a pesar de que por sangre soy extranjero, tengo derecho a la nacionalidad colombiana por haber nacido en territorio colombiano. O viceversa. Yo nazco en el extranjero, pero mis padres son colombianos. Entonces, yo tengo la posibilidad de acceder a esa nacionalidad. ¿Qué tengo que hacer? Pues que me traigan acá y me registren y o que vayan a un consulado de Colombia y me hagan el registro allá para que quede como ciudadano colombiano. En síntesis, ese sería un fenómeno como el de la doble nacionalidad, ¿no? Digamos, de la persona que puede acceder a una o dos nacionalidades. En nuestro bello territorio nariñense sucedía un fenómeno, ¿ya? Sobre todo las personas que viven en Ipiales. Yo no sé si hay alguien de aquí de Ipiales, pero era muy dado que las personas que nacían en Ipiales o en Tulcán, ¿ya? Los registraban en los dos países. Para que en el momento de ya emprender algún negocio, pues se fuera por el que más le interesara. Y eso dio a un problema, ¿ya? ¿Por qué? Porque pues había unos recursos, temas de seguridad social destinados exclusivos pues para los ciudadanos eh, ecuatorianos y mucho colombiano iba para allá, o no, se dice que es un mismo pueblo, entonces allí no debería haber ese tipo de divisiones territoriales de nacionalidad, ¿no? Sin embargo, en alguna oportunidad estuvimos en un congreso internacional y en ese congreso los grandes dirigentes ecuatorianos salieron con un tema bastante delicado y uno dice, bueno, lo entendemos. Y que lastimosamente pues suele suceder así, ¿no? En la mayoría de países, cuando
dice, mire, empezamos a tener un problema de saturación de las cárceles, ¿ya? Un problema grandísimo. Y resulta que las cárceles estaban empezando a saturar de colombianos, pero no solo de colombianos, sino de personas que aparentemente tenían como doble nacionalidad, porque cuando les hacían la investigación les decían, bueno, ¿y usted, sus papás dónde viven? ¿O de dónde viene originario? No, mis papás son colombianos, pero yo nací aquí en el Ecuador, mire, tengo cédula ecuatoriana, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el Ecuador para depurar sus cárceles? Pedir registros a la registraduría, digamos, de todas las personas nacidas en Ipiales, pedir esa base de datos y o registradas en Colombia, digamos, y cruzarlas con la población que querían filtrar. Y más de uno apareció con doble nacionalidad. Entonces, le verificaban que eran hijo de padres colombianos y que estaba registrado en Colombia y al mismo tiempo registrado en Ecuador. Chao, chao. Y empezaron a expulsar desde el punto de vista jurídico a un resto de personas. ¿Listo? Entonces, se generan este tipo de conflictos, digamos, en territorios fronterizos como los nuestros. Aunque, pues, hay convenios, ¿no? Por ejemplo, las comunidades indígenas que viven en zona de frontera, ellos tienen unos beneficios, ¿ya? Porque pueden acceder a los beneficios de ambos países. Ellos tienen esa doble nacionalidad y no requieren, digamos, estar dependiendo de estar establecidos con una nacionalidad. Pero eso es importante para definir el régimen que le corresponde desde el punto de vista jurídico. Por ejemplo, si usted es un extranjero legal aquí en Colombia y va a trabajar, pues usted le van a hacer unos descuentos especiales por estar trabajando en Colombia. Y eso pasa en cualquier país. Entonces, a uno le conviene más bien, ya, es tener la nacionalidad para ganar en condiciones, digamos, que no le hagan deducciones en su salario por ser extranjero, por ejemplo, de otras situaciones. Otro beneficio de ser ciudadano colombiano es que usted puede ganar más puntos en materia de contratación estatal si usted apoya la industria nacional o en caso de empate entre una empresa extranjera y una empresa nacional, pues se preferirá la empresa nacional. Bienvenida, Gabriela. Entonces, ustedes van a encontrar en el desarrollo de su carrera muchos escenarios del tema de integración comunitaria de países. Entonces tenemos el mejor ejemplo, la Comunidad Europea, que ahora ya se empieza a desagregar, ya la Comunidad Andina de Naciones y la implicación que eso tiene, digamos, dentro de la parte jurídica. Pero la nacionalidad, en síntesis, permite a las personas ejercer los derechos que son, digamos, vinculantes exclusivos para los nacionales. La persona, yo les decía cuando hablábamos de derechos fundamentales, por el hecho de estar aquí en Colombia, ya, así sea extranjero, tiene derecho a los derechos fundamentales que están contenidos en la Constitución, porque los derechos, dice la Constitución, son para las personas que aún en tránsito, es decir, que estén de paso, tiene en Colombia. Entonces, ese es el debate que se da entonces con la población venezolana, que en este momento se encuentra ya en el territorio, exigiendo por demás que se les respeten esos derechos en un país como el nuestro, que definitivamente pues no tiene los recursos ni siquiera para garantizarle los recursos a los nacionales. Lo importante es poder garantizar ciertas condiciones. Entonces, había un caso concreto de un señor, un venezolano, que metió varias tutelas contra el Estado colombiano porque no le garantizaban una operación, ¿ya? Una operación que necesitaba urgencia para salvar su vida. Entonces, unas por otras, no es que ellos vayan a exigir y cualquier cosa, no. La persona que está de tránsito y que no tiene regularidad en el país como extranjero, digamos, no tiene visa o no tiene alguna cosa de estas, pues esta persona solo tiene acceso limitado. Entonces, el derecho a la salud tiene derecho al servicio de urgencias, ¿ya? Entonces, lo van a atender, lo van a restablecer su salud, etcétera, etcétera, etcétera.
Pero, ¿ya? Pero, si esa persona quiere acceder a más servicios de salud, como por ejemplo vincularse al CISBEN, que no tendría que regularizarse. Entonces, a él le dijo la Corte Constitucional, porque el caso llegó hasta la Corte, le dice lo siguiente. Tranquila, María Juliana, no se preocupe que igual comenzamos un poquito tarde. Le dice lo siguiente, usted, listo, es ciudadano venezolano, usted puede y tiene acceso a los servicios de salud, pero no a todos, porque usted está irregular en el territorio colombiano. Entonces, si usted pretende que se ingrese al sistema de seguridad social, porque el sistema de seguridad social es universal, cobija a todos, usted tiene que regularizar su estancia en Colombia. De lo contrario, no. Entonces, no es tan cierto, pues, el dicho popular que nos dice que por el simple hecho de estar aquí los venezolanos tienen derecho a todo. ¿Listo? A ciertos derechos. Bueno. Claro, entonces el tema de la nacionalidad, el tema del nacimiento, por origen de nacimiento. Y los derechos que ésta genera. Les pregunto si me escuchan. ¿Sí está claro? Ah, bueno. Bueno, y el tema de la adopción, pues este sí es un tema concretamente de extranjeros que solicitan pues vincularse a ser ciudadanos colombianos, ¿ya? Concretamente pues para vivir acá y ejercer los derechos que le brinda el Estado colombiano. En este caso, pues se habla de la carta de naturalización, es un procedimiento en el cual ellos solicitan al Ministerio de Relaciones Exteriores, manifestando que ya viven aquí hasta un cierto tiempo, que exige la norma, que tienen que hacer unos exámenes, ¿ya? Un examen que tiene que ver con la historia colombiana, digamos, esto se lo difiere la gobernación de Nariño es la que hace en este caso, por petición del ministerio, todo lo que tiene que ver con esos exámenes para dar las cartas de naturalización. Bueno, es un tema ya específico. Los latinoamericanos tienen más facilidad. Todo latinoamericano del Caribe que esté domiciliado en Colombia puede pedir ser reconocido como colombiano, ¿ya? Y lo que les decía, los miembros de los pueblos indígenas que comparten territorios fronterizos. Ellos también pueden acceder mucho más fácil a la nacionalidad colombiana. Entonces, es importante, ¿por qué? Porque de acuerdo al régimen, de acuerdo a la nacionalidad, determina el régimen jurídico que me va a aplicar, ¿ya? Por ejemplo, la nacionalidad puede determinar si una empresa es beneficiaria o no a una excepción tributaria, por ejemplo, ¿ya? Si paga o no paga impuestos en un determinado caso. Aunque bueno, este país a veces sus regulaciones trata como de imponerle más a las empresas extranjeras que a las nacionales, pero o darles más concesiones por temas de inversión, pero digamos que en principio debería protegerse es la empresa nacional. En cuanto a las personas jurídicas, uy, ¿aquí qué pasó? Permítame un segundo. Bueno, aquí se me escapó un error en la diapositiva, pero lo dejamos aquí. Esto es nacionalidad. Entonces, toda persona jurídica también tiene nacionalidad. Y esa nacionalidad hace alusión, ¿ya?, al lugar donde tengan, ¿ya?, al lugar donde rigen, digamos, donde tengan su domicilio, nos dice la norma. ¿Y qué es el domicilio? El domicilio, entonces, ¿ya?, es otro atributo de la personalidad jurídica que tiene que ver con el lugar donde se encuentra, digamos, de manera material asentada la empresa o asentada la persona.
y con el ánimo de permanecer en ella. Entonces, en materia comercial, nosotros denominamos el domicilio como el lugar, el asiento ordinario de los negocios del empresario. Entonces, si ustedes viven aquí en Pasto y realizan sus negocios aquí en Pasto, su domicilio es la ciudad de Pasto. Entonces, existen varias diferencias. Uno dicen, bueno, dígame su lugar de residencia. Mi lugar de residencia es en el barrio tal, en la casa tal, la ciudad de Pasto. Dígame cuál es su domicilio, la ciudad de Pasto. ¿Listo? Entonces, tiene que ver, digamos, sobre donde se asienta una persona y desde allí, entonces, ejerce su profesión o reside o vive. Puede haber personas que vivan en un municipio X, ¿ya? Y en la realidad ejerzan sus derechos acá. Por ejemplo, una persona que viva en el municipio de Nariño o en Chachagüí. ¿Reside en dónde? En otro municipio diferente, Chachagüí, Nariño. Pero ¿ya? El asiento principal de sus negocios es la ciudad de Pasto. Entonces, el domicilio será la ciudad de Pasto. ¿Y para qué será importante el tema de domicilio? No solo para que uno lo ubiquen, sino porque va a determinar el lugar donde se han de debatir esos derechos subjetivos que nosotros hemos estado analizando. Y esto es importantísimo porque el domicilio puede cambiar inclusive de manera contractual. Hay domicilios especiales, como cuáles. Usted suscribe un contrato cualquiera, ¿ya? De índole comercial, es decir, de los que van a manejar ustedes, y le dice domicilio. El domicilio de este contrato para los efectos será la ciudad de Bogotá. Usted vive en Pasto, va a prestar el servicio o a entregar el bien en Pasto. Usted reside en Pasto y su negocio queda en Pasto. No queda duda que su domicilio es Pasto. Pero para efectos de los conflictos que deriven de ese contrato que acaba de suscribir, el domicilio especial va a ser en la ciudad de Bogotá. Es decir, que usted, el día que entre en conflicto con su contraparte, va a tener que ir a la ciudad de Bogotá. Entonces, esto no es cualquier cosa. Es importante fijar un domicilio y que ese domicilio persiga también los negocios que estoy ejecutando. Cuando yo soy empresario, cuando yo soy comerciante, ya vamos a encontrar varias situaciones. Entonces, permítanme a ver si encuentro acá un certificado. Permítanme un segundo para indicarles algo acá sobre los distintos domicilios que tiene un comerciante. Profe, Dígame, disculpe una pregunta. cuénteme. ¿Qué beneficios tendría que una persona, digamos, lo que usted decía, ¿no? Que para efectos de un contrato, pues un ejemplo que fuera en Bogotá, ¿no? Entonces, pero digamos, mi empresa está aquí en Nariño, en Pasto, pero pues ese efecto sería en Bogotá. O sea, ¿tiene algún beneficio o...? No, o sea, el beneficio no, más bien el gasto. ¿Ya? Eso depende de la parte, digamos, que tenga más poder en la relación. Eso es pactable, ¿no? En materia de negocios entre particulares, yo puedo pactar el domicilio especial de un contrato. Pero hay veces que se lo imponen. ¿Ya? Entonces, compre un plan de celular. ¿Ya? Compre, bueno, suscriba un plan de celular, suscriba algún contrato con una empresa que tenga su domicilio en Bogotá. Pese a que el servicio se preste aquí en Pasto y pese a que el contrato se suscribe aquí en Pasto, a usted, en caso de conflicto, tiene que trasladarse a Bogotá. ¿Ya? En caso que demande, afortunadamente, digamos, en temas de conflictos comerciales, ahora pues la Superintendencia de Industria y Comercio apoya mucho desde la web, ¿no? Entonces uno puede hacer de manera rápida desde aquí de Pasto los temas. Pero si el conflicto se agranda, entonces, y el domicilio principal es en Bogotá, a usted le toca pagar abogado en Bogotá y viajar a Bogotá. Entonces, no es que tenga beneficios, sino más bien es como consecuencias negativas. Entonces, es importante dejar claro en los de cualquier negocio, porque a veces uno no le presta mucha atención a eso. Otro ejemplo. Bueno, ustedes ya lo van a ver en derecho comercial, pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Resulta que hay una cláusula en los contratos que se llama la cláusula compromisoria.
¿Qué es la cláusula compromisoria? Que ustedes no van a acudir ante los jueces ordinarios, porque se demoran 5 a 10 años resolviendo un caso, sino que ustedes van a resolver en los denominados tribunales de arbitramiento sus conflictos. ¿Y qué es un tribunal de arbitramiento? Es un juez privado que generalmente reside en la Cámara de Comercio, que se va a encargar de resolver en un trámite muy rápido, creo que máximo dura 6 meses, ¿ya? Un proceso que en un juzgado se le puede demorar 5 años. Entonces, en esos escenarios, usted también pacta de que se realizará, digamos, cualquier diferencia que exista sobre este presente contrato, sus diferencias se resolverán ante un tribunal de arbitramiento del municipio de, o de la Cámara de Comercio de, y a veces uno firma y pasa por alto eso. Entonces, allí es complicado porque están fijando un domicilio especial para efectos de resolver un conflicto en un tribunal de arbitramiento, y las diferencias pueden ser grandes. Las cámaras de comercio, cada una es diferente. Entonces, si bien hay unas tarifas ya establecidas por la ley para pagarle los honorarios a los jueces, porque a ellos toca pagarles, ya no es prestación de un servicio como los jueces públicos, digamos, el costo de los de aquí con los de allá puede variar, ¿ya? Lógicamente, pues, la mayoría de negocios grandes se resuelven con la Cámara de Comercio de Bogotá, y los otros, pues, se dejan para las cámaras de comercio de cada una de las ciudades. Aquí en Nariño hay 3 cámaras de comercio, recuerdan ustedes, Ipiales, Tumaco y Pasto. Bueno, yo estaba buscando acá un certificado de existencia y representación legal que quería mostrarles para efectos de analizar el tema de los domicilios, ¿no? Ojalá lo encuentre. Bueno, aquí parece que voy a tener uno nomás, pero bueno, se los voy a proyectar. Permítame un segundo. Listo. Entonces, este ya es un certificado de existencia y representación legal de la nueva EPS, ¿ya? Nueva Empresa Promotora de Salud S.A., es una sociedad comercial, bueno, etcétera, etcétera. Tiene como domicilio principal Bogotá, ¿ya? Bogotá. Y su domicilio, digamos, va a ser la ciudad de Bogotá. Pero miren, ellos tienen unas agencias, ¿no? Y nos dice 10 agencias en Bogotá, una en Ubaté, una en Zipaquirá, otra en Fusagasugá. Pero si ustedes buscan el registro en la Cámara de Comercio de Pasto, yo no sé si aquí aparezca, yo no creo, pero lastimosamente no lo tengo a la mano, ¿ya? Ellos van a tener unas oficinas y las constituyen como domicilios sucursales. Qué lástima, no. Creo que esa no la tengo digital. A ver, déjame ver. Entonces, en materia de la empresa tiene, ya, volviendo acá a nuestra presentación, domicilios ubicados de acuerdo a cómo se defina inicialmente en los estatutos. Entonces, en los estatutos de la compañía, yo definiré en concreto dónde va a quedar el domicilio de la empresa. Si yo no lo defino y no digo la empresa queda en la ciudad de Bogotá o queda en la ciudad de Pasto, se entiende que el domicilio es el lugar donde se lleva a cabo la actividad,
¿ya? Y si la actividad se llevara a cabo en todo el territorio nacional, donde se encuentran asentadas las directivas de la empresa, ¿ya? Entonces, hay tres formas de fijar el domicilio de la empresa. De mutuo acuerdo en el contrato de sociedad, por ejemplo, cuando hacemos una sociedad, una persona jurídica, esta persona jurídica puede decir en el contrato, para todos los efectos, el domicilio de la empresa tal es la ciudad de Barranquilla. Entonces, el ejemplo clásico es el de Avianca. Avianca tenía como domicilio principal Barranquilla, pese a que sus directivas y todo su personal, digamos, la parte empresarial quedaba asentada en Bogotá, ¿ya? Entonces, el domicilio de la empresa en Barranquilla, pero el asiento de las directivas de la empresa estaba en Bogotá. ¿Por qué? Porque así lo decidieron. O sea, es un tema de discreción de las partes. Ahora, pero si no se dice nada, entonces será el lugar donde ejecuten los negocios. Pero resulta que Avianca es una empresa que tiene agencias o oficinas en todo el territorio nacional. Entonces, tiene que asentarse para efectos de notificarlo, ¿ya? De fijar un lugar donde se vaya a determinar todas las situaciones que esto implica. Entonces nos dicen, listo, entonces el domicilio principal será ya donde se encuentran asentadas las directivas de la empresa. Entonces, si están en Bogotá, será en Bogotá. Si están en Pasto, están en Pasto. Entonces, en la persona natural, pues es donde naturalmente está, donde tiene el ánimo de permanecer, donde ejerce su profesión, donde tiene su casa. Fácil de determinarlo, ¿ya? En el caso de la empresa no, porque pueden haber esas tres modalidades. ¿Listo? Bueno. ¿Qué se me queda aquí con el tema del domicilio? Domicilios principales, domicilios sucursales. Bueno. Ahora, el tema del domicilio también nos pone a nosotros de presente una situación que tiene que ver con la nacionalidad de las personas jurídicas. Porque yo puedo tener una persona jurídica, una empresa, que esté aquí en Colombia, ¿ya? Lleve aquí en Colombia mucho tiempo, pero deje de ser una empresa nacional, ¿ya? ¿Por qué? Porque la norma nos dice que son nacionales aquellas empresas, ¿ya?, que tengan más del 80% del capital colombiano. Es decir, hay tres situaciones. Las empresas también tienen nacionalidad. E insisto, eso depende también del régimen tributario, el tema de impuestos. Entonces, si yo tengo una empresa que tiene el capital con 80% de inversores colombianos, entonces esa empresa se dirá es colombiana. Pero también aquella que teniendo un capital inferior al 80 tenga el domicilio principal en Colombia. ¿Ah? Entonces, ojo. O sea, puede haber una empresa que tenga 50% de capital extranjero y 50% de capital colombiano. Pero si el domicilio principal está en Colombia, esa empresa se dice es colombiana. O sociedades 100% de capital extranjero, pero constituidas en el país. ¿Ya? Entonces llegan unos extranjeros que están aquí y montan una empresa. Esa empresa, como nace con las leyes de este país, entonces se entiende que es nacional. ¿Vale? Entonces, aquí nos dice, ¿ya?, que se requiere estos tres escenarios. Y las extranjeras definitivamente son empresas constituidas y domiciliadas en el país extranjero, así operen aquí. ¿Ya? Entonces, ¿cómo las distinguimos? Pues tienen siglas diferentes. Entonces, una sociedad anónima que denominamos aquí en Colombia es la famosa Sociedad Incorporated en Estados Unidos, ¿ya?, que tiene el Inc. O las sociedades limitadas no son limitadas así, sino LLC. ¿Ya? Son distintos tipos de sociedades que por su nombre pues yo las puedo identificar fácilmente. Bueno, cuando miren derecho comercial ya se profundizará sobre esto. Entonces, el domicilio es importantísimo.
Ahora, no el especial, sino el normal, también define el lugar donde yo voy a demandar a la empresa. Entonces, si yo tengo domicilio en Bogotá, tendrán que demandarme en Bogotá, salvo que se trate de un tema excepcional que tenga que ver con un accidente. En ese caso, pueden escoger en el lugar del domicilio del causante del accidente o el lugar donde ocurrió el accidente, o que trate de un contrato estatal. Por ejemplo, ustedes tienen su empresa y contratan con el Estado. Y en ese caso, el Estado, el contrato se ejecuta en Pasto, pero el contrato se suscribió en Bogotá y ambos tienen eh, su asiento principal en Bogotá. Entonces, una empresa del orden nacional que va a entregar unos medicamentos, por ejemplo, aquí para atender el tema de la pandemia, y empresario y Estado y oficina del Estado se encuentran en Bogotá. Suscriben el contrato en Bogotá, pero se va a ejecutar aquí en Pasto. Y resulta que aquí en Pasto ocurre un accidente con esos bienes o con el transportador, con lo que sea. Entonces el accidente ocurre aquí en Pasto. Entonces la persona tiene el derecho a demandar o en el lugar del domicilio de la persona que causa el perjuicio, en este caso estamos diciendo Bogotá, o aquí en Pasto, que es el lugar donde ocurre el accidente. Entonces tiene unas implicaciones que trascienden, digamos, la simple voluntad de las partes. Entonces, tengo derechos para ejercerlos, pero depende de mi nacionalidad y depende de mi domicilio, aplica el régimen jurídico y la forma en la que me van a hacer exigible esas situaciones. ¿Queda claro? ¿Sí o no? Profe, un Cuéntame. caso parecido pues podría ser lo que pasa con, como usted dijo, con Avianca, que creo que tributa en Panamá, pero sin embargo pues sus inversores en su mayoría son de Brasil, si mal no estoy. Sí, o sea, Avianca era una empresa nacional, ¿no? Pero se vendió y ahorita es totalmente extranjera. ¿Por qué? Porque pese a haber estado constituida, digamos, según las leyes del país, en la actualidad esa empresa ya trasladó su domicilio a Panamá, ¿ya? Entonces ya es una empresa domiciliada en el extranjero, entonces ese caso la excluye como empresa nacional y su capital ya no es colombiano, ha de haber muy pocos inversores colombianos. Por eso cambió de nombre, ¿no? Entonces antes era Aerolínea de Colombia, si no estoy mal, y ahora es una aerolínea del continente americano. Entonces ya es una empresa que dejó de ser colombiana. Muy buen aporte. Listo, entonces queda claro el tema del domicilio. Eso determinará, por ejemplo, ahorita que van a dar auxilios, que una empresa pueda acceder o no. Entonces es importante ese tema. Bueno, ahora viene un tema bastante interesante, que es el Estado civil. ¿Ya? Y el Estado civil, pues, es ese evento jurídico, ¿ya?, que determina nuestro arraigo, de dónde provenimos. ¿Ya? Entonces, si la nacionalidad nos ata a un régimen jurídico, si la nacionalidad nos ata a un régimen político, de donde nacemos, el Estado civil nos ata a unas relaciones de sangre frente a nuestro origen civil, nuestro origen como personas. Y nos determina la posibilidad de ejercer ciertos derechos. Este es el único atributo de la personalidad que no tienen las personas jurídicas. ¿Ya? Las personas jurídicas no tienen estado civil. Nosotros nunca vamos a ver que haya el registro, allá es el registro mercantil o el registro de sociedades sin ánimo de lucro o entidades sin ánimo de lucro, el registro de iglesias, el registro, bueno, cualquier tipo de registros que ustedes se puedan imaginar. Lo cierto es que una persona jurídica no se casa, no se muere, no se, bueno,
no tiene hijos, nada de eso, ¿ya? Entonces, la persona jurídica tiene otros fenómenos para que miremos. Entonces, el estado civil determina, digamos, eh, ese origen familiar, ¿ya? Y la posibilidad de ejercer ciertos derechos sobre ese origen familiar. Ese estado civil tiene unas condiciones muy específicas, ¿ya? Es indivisible, es decir, yo no puedo dividir mi estado civil, ¿ya? Permanece ligado a mí, no puedo disponer de él, ¿ya? Es un derecho que me impide a mí donarlo, venderlo, enajenarlo, ¿ya? Yo no puedo decir, bueno, use mi nombre, ¿ya? O use mi vínculo matrimonial, ¿ya? O aproveche mi muerte para tal cosa. No, no lo puedo hacer, es indisponible. Y es imprescriptible, es decir, que nunca se pierde, es un derecho que nunca se pierde, se lo puede ejercer en cualquier momento. Y lo establece la ley. Entonces, ¿qué consiste el Estado civil? Pues primero, en definir nuestro origen. Entonces, la primera anotación del Estado civil es lógicamente el nacimiento. Pero también marca nuestras relaciones personales, ¿ya? Y tiene unas implicaciones jurídicas especiales. Entonces, tenemos como Estado civil, entonces también las uniones que tengamos, ya sea una unión marital de hecho o ¿ya? Un matrimonio, ¿ya? Entonces, me vincula a una persona, ya sea por un rito religioso o por un contrato, desde el punto de vista familiar, y eso tiene unas implicaciones de orden jurídico. Por ejemplo, el tema de los alimentos. Entonces, ya tengo, una persona va a quedar clasificada como hijo de uno y en consecuencia va a exigir. Entonces, hay presunción. Entonces, si usted lleva conviviendo más de 2 años con una persona o usted está casado, ya, esa es una modificación que hubo hace poco, entonces todos los hijos de su pareja se entienden legalmente que son de quien aparece como esposo, porque los hijos, en el caso de las mujeres, pues siempre van a ser de ellos. Ahí en ese caso, salvo que se esté robando un niño o niña, pues es otro evento, ¿listo? Pero siempre van a ser de ellas. Entonces, hay presunción de paternidad en esos casos y eso implica un tema de afectación del registro civil, del estado civil de las personas. Eso es uno de los cuantos ejemplos. Entonces, si yo me caso con alguien, por ejemplo, en una locura, ¿ya? Voy y me da por casarme, digo, no, es que ya se va a casar, nos vamos a morir, casémonos, bueno, casémonos, ¡pum! Llega la pandemia y bueno, resulta que no se murieron del COVID y cada uno quedó en su casa por unos 2 años. Y resulta que de pronto aparece por allá un hijo en este caso, de la dama, ¿ya? Como ella está casada, puede ir con ese registro civil y registrarlo sin que haya un reconocimiento directo de ese padre. ¿Listo? Porque se entiende que todos los hijos nacidos en el matrimonio, por ley, se entienden que son del que aparece por marido en el registro de matrimonio. Entonces, es supremamente complejo, digamos, desde el punto de vista de la afectación. Y ese hijo, entonces, quedará registrado con esos apellidos y de esa manera exigirá, digamos, a quien aparece por su padre los derechos que le asisten. Pero el registro civil también marca si esa relación se acaba. Entonces, si hay un divorcio, también se marca en el registro civil. Entonces, si una persona se divorcia por el tema jurídico, ¿ya? Porque muchas personas se separan nomás. Entonces, si una persona se divorcia desde el punto de vista jurídico, entonces también va a quedar asentado en su registro civil. Si usted no lleva esa escritura de divorcio o esta sentencia de divorcio al registro civil, seguirá apareciendo como casado. Y eso es lo gracioso, ¿no? Se enfrascan en peleas eternas para divorciarse y luego se olvidan de llevar esa sentencia o esa escritura al registro civil. Entonces, siguen apareciendo como casados para el registro civil, para el estado civil. Entonces, ahí marca la historia familiar, ¿ya? Y finalmente, el deceso de la muerte.
¿ya? Entonces, cuando la persona muere, se expiden unos certificados que deben registrarse. Entonces, cuando nace una persona, las entidades de salud están obligadas a expedir un certificado de nacido vivo. Con ese certificado se va a la notaría y se registra, o directamente a la registraduría. Cuando se trata de el matrimonio, igual, sea por los ritos religiosos o sea por los ritos jurídicos, ese documento se inscribe en el registro civil. Entonces hay el caso también de personas que se casan por la iglesia y nunca lo registren. Entonces para el estado civil nunca se casaron, ¿ya? Lo mismo, la muerte. Hay personas ya que fallecen, se expide un certificado de fallecido, ya sea por una institución médica, por un policía o simplemente ya por el tema funerario, y ese se inscribe en el estado civil y queda la anotación de la muerte y en consecuencia la extinción de la persona. ¿Ya? En comparación con las personas jurídicas, entonces ellas allá no nacen, sino que se fundan, se crean, ¿ya? Se inscriben en el registro mercantil y nacen a la vida jurídica como personas. No las inscribimos, no tienen estado civil. Ellas no se casan, se fusionan, ¿ya? Y es un fenómeno contractual, es un contrato de fusión y también se inscribe en el registro mercantil, en el escenario empresarial. Ellos no tienen hijos, tienen procedimientos de escisión, ¿ya? ¿Y qué es la escisión? Que una sociedad saca un poco de su patrimonio, lo extirpa y crea una sociedad paralela, ¿ya? Con el mismo patrimonio. Entonces se llama una escisión. ¿Ya? Ellas no se mueren, se liquidan, ya se disuelven y se liquidan y dejan de existir. Entonces, ahí está la diferencia. Mientras en las personas naturales hay estado civil, en ellas hay unos fenómenos propios de la existencia de una persona jurídica. ¿Listo? Entonces es importante y eso nos persigue y nos genera unas obligaciones. Y para eso he traído esta tablita. Si le miran todos, que tiene que ver con el tema del parentesco, la familia y el parentesco. ¿Y por qué es importante este tema? ¿Ya? Porque este implica ciertos tipos de situaciones desde el punto de vista de lo que es el escenario de la responsabilidad, digamos, derivada de los vínculos que existen, o la imposibilidad de suscribir algún contrato, ¿ya? O que se afecte la validez de algún negocio jurídico, de un contrato. La consanguinidad hace alusión al origen de sangre, ¿ya? Al vínculo que tenemos con nuestros ascendientes o descendientes y sus familias. Y la afinidad tiene que ver con el vínculo que yo tengo por ocasión de una relación sentimental. Frente a la afinidad, es importante que ustedes lo conozcan, hay dos teorías. Una teoría que dice que son familiares de afinidad la familia de aquellas personas con las que yo he sostenido relaciones sexuales, ¿ya? Entonces, por el simple hecho de ese encuentro cercano, yo adquiero automáticamente una familia, ¿ya? O hay una teoría que es la más razonable y la que se ajusta actualmente a nuestra legislación colombiana, que habla de que debe haber un vínculo estable, ¿ya? Un vínculo estable con ánimo de permanencia para que se generen las relaciones de afinidad. Si no, pues aquellas personas que son dadas a la promiscuidad, pues tendrían muchísimas familias de afinidad, ¿no? Entonces, en ese caso, pues, digamos, el ordenamiento jurídico colombiano tiende a la segunda teoría que nos dice que tiene que haber un vínculo de estabilidad. Alguien que me diga cuándo estamos ante el escenario de la unión marital de hecho. ¿Cuáles son los requisitos para decir que dos personas están en unión marital de hecho? ¿Han escuchado por ahí? ¿O alguien que ya viva en unión marital de hecho? ¿O todos casados? No es cuando uno va
a la notaría y hace como su registro de que se está casando, no sé cómo se llama. No, no, si una cosa es casarse y otra cosa es en estar en unión marital de hecho. Ah, ¿Listo? no. A ver, ¿quién más? ¿Quién nos dice? A ver, ¿cuándo estamos? Porque el tema del matrimonio sí es un tema clarísimo, ¿no? Si usted hace un matrimonio por los ritos católicos o cualquier rito religioso, pues efectivamente aquí se crea un vínculo. ¿Listo? Voy aquí a utilizar la pluma. Lo que se... Profe, ¿y cómo se manejaría en una relación de unión libre? Ahí Eso es lo que queda. le estoy preguntando. La unión libre es lo mismo que la unión marital de hecho. Perdón por tomar el término legal, pero es lo que les pregunto, ¿listo? Si yo entablo una relación de matrimonio aquí, ya sea por el vínculo religioso o ya sea por el vínculo civil, ¿ya? Se crea directamente una relación de afinidad, ¿listo? El hecho del matrimonio, porque es un contrato. El matrimonio, si es civil, pues yo suscribo una escritura y esa escritura se inscribe en el registro, en el estado civil y queda, ¿listo? Allí uno se ata desde el mismo momento del vínculo, pero existe el tema de la unión marital de hecho. Y que esto va a tener, cuénteme. Eso ya hay como con la unión libre, ya como que caímos un poco más Eso. en contexto. Pero, pues yo he escuchado, no sé si es la verdad, que cuando uno convive y vive con la persona más de 2 años, como en el mismo lugar, ya se vuelve como una unión libre sin necesidad de tener como un registro o algo así. Eso. Entonces ya Juliana nos pone 2 temas. ¿Alguien más iba a hablar? Que lo interrumpí, qué pena. ¿Nadie más? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a lo que pasa del ejemplo anterior que usted dio del matrimonio, que vivieron 2 años, que con el COVID, que separados, bueno. Ajá. En esto, al final, se puede de pronto demostrar consanguinidad mediante pruebas de ADN Sí. pues, al final, o sea, eso es demandable y se fue. Sí, sí, claro. O sea, el tema es que usted solo tiene 6 meses, ¿no? Para demandar. Apenas se entere de que fue padre y no lo sabía, ¿verdad? Entonces, o que el que parece por hijo suyo no lo es. Entonces, uno tiene 6 meses para demandar. Entonces, yo les pongo un ejemplo, aprovechando el ejemplo que hemos colocado. Porque esto pasa, ¿no? Ya están las mejores familias, pues, como se dice. Resulta que antes, pues yo no sé si ahora, pero antes era muy dado a que si alguna señorita quedaba en embarazo muy tempranamente, por temas sociales, pues un tema pues ya de muy arcaico, ¿no? Pero no quiere decir que no pase, por temas sociales, hacen pasar ya por hijo al nieto. Entonces el nieto crece como hijo de la familia, lo registran los abuelos como hijo y así sucesivamente. Entonces, yo tuve un caso, en el cual una familia que tenía sus cosas aquí en Pasto, eran dueños de un edificio, ellos, una de las hijas tuvo muy tempranamente un hijo, entonces por temas en su momento sociales, porque fue hace mucho tiempo, ahora el hijo ya tiene 50 años, el nieto, lo hicieron pasar por hijo. Lo hicieron pasar por hijo y al hacerlo pasar por hijo, pues ya creció como todo el mundo sabía que era sobrino, hijo de la hija, etcétera, pero legalmente pasó como hijo. Al fallecer los abuelos, entonces empiezan los procesos de sucesión. Y allí sí ya no les gustó a las tías que lo dejaran como hijo y empezaron a demandar por todo ello, con tan mala suerte para ellas que el abogado cometió un error, ¿ya? Demandó por la vía que no era, por la vía que usted acaba de mencionar, que es la prueba de ADN, y reveló que ellas conocían el proceso. Ellos demandaron la nulidad del registro civil, que es un tema del Estado civil. Dijeron que él había falsificado un registro civil para aparecer por hijo y quedarse con unos bienes de los abuelos. Y que él en realidad no era hijo, sino que en realidad era nieto. Su pretensión por demás válida, ¿no?
¿ya? Este que se crió como hijo, pero en realidad es nieto, pues no puede venir a recibir lo que mis padres hicieron en vida. Que bueno, es un tema como de egoísmo puro, pues, ¿no? Pero desde el punto de vista del derecho, y tenían razón. Pero el abogado cometió ese error. Demandó, ¿ya?, que el registro civil era falso. En ese proceso, que se demoró como 4 años, se demostró que el registro civil era válido. Pero ¿qué sucedió? Ellos revelaron ante el juez, ante todo el mundo, que conocían de que él no era hijo. Cuando perdieron el primer proceso, pues vienen y demandan con la prueba de ADN que dice Jorge Fernando. Y dicen, miren, no, ustedes, él es hijo del fulanito de tal, se consiguieron al señor, al que era el papá. Él es hijo de él, ¿ya? Se crió acá como nosotros y apenas nos enteramos. Pero era falso. Entonces, ¿qué hizo su profesor? Fue al juzgado, al archivo, sacó el expediente de la otra demanda, que no lo atendí, y automáticamente le formulé una excepción que se denomina diciéndole que se había caducado la oportunidad para desvirtuar la paternidad de este señor, la paternidad y la maternidad en este caso, y que ellos tenían 6 meses para demandar, ¿ya? En consecuencia, ese reconocimiento que hicieron sus abuelos cuando él era un menor de edad no es un tema de mala fe, porque como un bebé va a poder saber quiénes son sus padres en la realidad, ¿ya? Y que él creció y vivió 50 años con ese estado civil, por eso es tan importante, es un derecho fundamental, y que entonces, después de 50 años y después de que sus tías sabían la situación, no podrían venir ahora a despojarlo de un reconocimiento voluntario que hicieron sus abuelos hace 50 años. Entonces, en este caso, entonces, el Estado civil se convierte en una herramienta para ejercer los derechos subjetivos de ¿qué? De heredar. Y este señor entró a la sucesión, ¿ya? Y heredó como si fuera un hijo. Entonces, importantísimo. Necesito tener en cuenta ese ejemplo. Entonces, en el caso de los hijos del matrimonio, entonces se registran automáticamente, no hay que ir el esposo a decir este sí es hijo mío, no, porque se entienden que son hijos del matrimonio. Pero entonces, estábamos hablando acá, ¿listo? El matrimonio lo dejamos a un lado. Sí, sí le resolverá duda, ¿no, Jorge? Con el ejemplo que hemos analizado. Sí, profe, muchas gracias. Eso. Y ahora estamos diciendo es cuando se constituye la unión marital de hecho o la unión libre. Entonces, Juliana nos decía 2 años después de convivir. ¿Alguien más que quiera participar ante esa pregunta? Aquí les voy a preguntar. A ver, Darío Andrés Ramírez. ¿Cuándo cree que se configura una unión marital de hecho? O una unión libre, que es lo mismo. Pues, profe, podría ser como desde el momento en el que se hace como la separación, en ese momento se hace como la unión libre. No el divorcio como tal, sino como que separan cuerpos, o uno se va a vivir a otro lado y el otro queda, pues, o sea, se separan ya, pero no en el divorcio como tal. Uy, pero usted se me metió en una novela. ¿De dónde vino la separación? No dice que la de unión libre. No, no, por eso, pero eso es una pareja, ¿ya? Esta pareja de aquí. Olvidémonos de Ajá, otro caso. ya. Estas personas deciden formar una unión libre. ¿A partir de cuándo se dice que viven en unión libre? En el momento que, o sea, no sé, ¿no? Yo siempre he escuchado que la unión libre va a partir de que se hace como separación de cuerpos, ¿sí? O sea, ya desde ahí ya nada que ver. Listo, bueno, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Quién más en la lista? A ver, Pablo Mora. Pablo David Mora. ¿Si está o no está? A ver, Natalia Burbano, por ahí la vi que quería intervenir. No, pero pues yo tenía entendido también, como dice Juliana, que una unión libre se da pues ya eh,
se la toma por hecho después de que una persona vive con otra, independientemente de su género. Ujú. Y también siempre y cuando esas dos personas hagan como oficial esto, porque pues creo que si no lo hacen, entonces sería como más, son compañeros de cuarto o cualquier otra cosa, pero yo creo que también tendrían que decir ellos, sí, somos una pareja y estamos en un tipo de unión libre, vivimos tanto tiempo y pues todas esas cosas. Porque así, Ya, por ejemplo, yo creo que no se la puede tomar una persona que son una pareja solo así, pues declararla. listo. Bueno, entonces lo saco de esa creencia popular de que la unión libre se genera por el término de 2 años. La unión libre, nos dice la norma, no requiere declaración. La unión libre es simplemente la decisión voluntaria, ¿ya? De dos personas, sean de géneros opuestos o del mismo género, de conformar una familia, de ir a convivir juntos como una familia, ¿ya? Y el tema, pues, es por demás lógico por una razón. Entonces, para que lo entendamos con un ejemplo brusco, si ponemos esa premisa de los 2 años, entonces, si yo me peleo con mi pareja y nos terminamos dando de golpes, ya en un escenario brusco, y no llevamos 2 años, entonces no es violencia intrafamiliar, sino lesiones personales, ¿ya? El uno tiene cárcel y el otro no. Entonces, miren, ¿ya? Entonces, no tiene sentido, digamos, esa diferencia de los 2 años. Entonces, la unión marital se crea por el simple hecho de irse a vivir con una persona con ánimo de convivir como pareja, ¿ya? Y eso adquiere unas obligaciones que implican el estado civil. Ahora, otra cosa es la unión patrimonial de hecho, que es una cosa diferente a la unión libre. ¿Y qué es la unión o sociedad patrimonial de hecho? Es que a partir de los 2 años de convivencia, todos los bienes que adquieran se entienden que pertenecen a ambos, ¿ya? Si llevo viviendo con una persona un año y deseo separarme, de malas, cada quien coge sus bienes por su lado, pero si pasan 2 años, ya sus bienes entran a reparto, a liquidación. ¿Ya? Entonces, es totalmente diferente el escenario de la convivencia que genera la unión marital de hecho y totalmente diferente el escenario de la convivencia por más de 2 años para poder repartirse los bienes en caso de separación. Profe, Cuénteme. pero, o sea, no sé, yo había escuchado que como para evitar esa liquidación de bienes entre los dos, se podía hacer como, no sé si estoy bien, pero como capitulaciones, Ah, que sí, es, pero eso exclusivamente en el matrimonio, ¿no? En el matrimonio. y digamos, cuando uno hace capitulaciones, las cosas se heredarían a los hijos en caso de tenerlos, ¿verdad? O sea, siguen siendo de cada uno, pero se heredan Sí, igual. sí, ese es el tema de las capitulaciones o la separación de cuerpos que se denomina ordinariamente, ya la separación de bienes, perdón, es la expresión más grande de amor y egoísmo a la vez, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque pues, no tengo el tema de, digamos, voy por amor, no por interés, y dos, pero también en caso que nos separemos, pues cada quien por su lado, ¿ya? Hay parejas que en efecto, como lo señala Juliana, pues viven casadas, pero son separados de bienes. Lo importante que ustedes sepan sobre este punto, digamos, ya es un tema de derecho de familia, pero tiene que ver con este tema sobre los derechos subjetivos que se generan a raíz de esto, es que en Colombia la sociedad conyugal o la sociedad patrimonial de hecho nace cuando se va a terminar. Entonces, ustedes dicen, bueno, pero ¿qué es que está diciendo el profesor aquí? ¿Cómo así que nace para terminar? Lógico, mientras yo esté casado con alguien o mientras yo viva en unión marital con alguien, cada quien hace con sus bienes lo que quiere. ¿Ya? No es como en países como España, donde usted, si se casa o vive en unión marital, las deudas del uno son las deudas del otro. Entonces, si yo me endeudo y el banco no pago y el banco me va a demandar, a embargar y yo no tengo un peso, pues voy y embargo a su cónyuge o a su compañero permanente. ¿Ya? Entonces,
hay una operatividad, una garantía mayor frente a las deudas en España. Aquí en Colombia no. Entonces, el tema del Estado civil, digamos, o de la sociedad conyugal, que es la del matrimonio, o la sociedad patrimonial de hecho, que es la de la unión marital, nace cuando se van a divorciar y se van a dividir. De lo contrario, cada quien hace con sus bienes lo que quiere. Y eso se ha prestado incluso para estafas, ¿no? Yo he conocido muchos casos en los cuales la pareja se endeuda, la pareja es la que pone la cara, la que suscribe negocios, pero todo se lo pasa al cónyuge o al compañero permanente. Entonces, cuando la van a demandar, la van a perseguir, tal cosa, no tiene nada y el otro tiene todo a nombre de él. Entonces, ahí se generan ese tipo de situaciones, pero bueno, así está nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Profe, o Cuénteme. sea que el hecho de que yo vivo con una persona ya lo tendría que considerar como unión marital, ¿es? ¿Cómo dice? El hecho de que yo viva con una persona sin importar el tiempo ya se considera como unión marital, así Sí, es. total. Si ustedes están conviviendo ya como familia, digamos, viviendo juntos, sí. Sin hijos, pero. No, no importa. Ah, Ya es ya. una unión y genera esos derechos. Por eso le digo, o sea, es tan delicado porque genera unas situaciones complejas desde el punto de vista de los derechos subjetivos que son los que estamos analizando. Entonces, hoy por hoy la protección, sobre todo en el tema de la protección a la mujer, aunque la norma es indiferente si es mujer o hombre, con casos de violencia intrafamiliar, por ejemplo, no importa que vivan o no vivan juntos, por ejemplo. Eso se extiende más allá. Si usted se agrede con su novio o con su novia, de malas, chao. ¿Ya? Y eso pasa, ¿no? Allí, infidentemente, no puedo contar nombres, pero cuando estuve como defensor público, ahí tengo unos 2 estudiantes de la universidad que me tocaba defenderlos por temas de violencia intrafamiliar. Pero bueno, eso es otro escenario diferente. Lo cierto es que entonces los derechos terminan y eso, y para efectos de los negocios, pues afectan. ¿Por qué? Porque si yo estoy relacionado con una persona, ¿ya? Si yo estoy relacionado con una persona, entonces, ¿qué sucede? Pues se van a afectar algunas situaciones. Vamos a ver el tema de los parentescos. Entonces, aquí están los grados de parentesco, de consanguinidad. Y vamos a dar un ejemplo y es que si, por ejemplo, esta señora que está aquí trabajara en el Estado, ¿ya? Ella trabaja. Profe, Cuénteme. aló, profe. Cuénteme, si la escucho, Karen. Sí, lo que pasa es que a mí se me fue ahorita en un ratico el internet y no entendí lo de unión marital. O sea, ¿sería tan amable de explicármelo? Ah, bueno, tranquila. Entonces, el tema de la unión marital, de hecho, la unión libre, es el escenario en el cual cualquier persona, 2 personas, ya sean del mismo sexo o de sexos opuestos, deciden ir a vivir juntos, ya, por el hecho, digamos, de convivir y formar una familia. Entonces, es indiferente el tiempo. ¿Para qué requiero yo la convivencia de los 2 años? Para generar una sociedad patrimonial de hecho, es decir, que los bienes que se adquieran de ahí en adelante hagan parte de la sociedad, es decir, pertenezcan a ambos. De lo contrario, digamos, les decía el ejemplo, corre el riesgo de que por el hecho de que no cumplan los 2 años, entonces la persona quede desprotegida de ciertos derechos. Entonces, jamás. Entonces, una cosa es la sociedad patrimonial de hecho, que es la que se causa a partir de los 2 años y que tiene que ver únicamente con los bienes, ¿ya? Y una cosa es la unión libre. En el momento que yo decido irme a vivir con una persona, pues ya decido que es unión libre. O cuando la declaro también. Y se me olvidaba un tema que aquí dijeron varios de ustedes. Cuando yo voy a una notaría y declaro que vivo en una unión marital de hecho con una persona. Y ojo, por ahí siempre llegaban algunas clientes, me acuerdo, a la oficina a decirme, verá, lo que pasa es que mi pareja no tenía, yo tenía una pareja por allí que no tenía seguridad social, bueno, los papás no lo querían, bueno, cualquier historia trágica que ustedes se quieran imaginar. Y yo la afilié a la seguridad social. Antes se pedía que se vaya y que se declare en una notaría, y mire el riesgo, ¿ya? Le hizo el favor de afiliarla a la salud con una declaración en notaría de que era familia, ya, de que era su pareja,
y luego termina con una demanda para quitarle la mitad de sus bienes, solo por un favor, y esa relación no duró más de 6 meses. Entonces, allí cambia la situación. Yo no requiero los 2 años porque ya hice una declaración notarial, ¿ya? Yo fui de mera voluntad, declaré ante un notario que vivo en unión marital de hecho con una persona. Y si yo digo eso es mentira, pues termino cometiendo un delito de falsedad en testimonio. Entonces uno no sabe qué es más grave, o que lo investiguen penalmente por falso testimonio, o terminar dándole la mitad de los bienes a esa persona que no tuvo nada con uno. ¿Listo? ¿Queda claro? Sí, profe, sí. Listo. Ya, gracias. Bueno. Entonces, para que entendamos el ejemplo de la consanguinidad y la afinidad y los efectos. El tema de la consanguinidad, pues, es la relación de sangre, ¿no? Entonces, aquí tenemos a esta señora, vamos a decir que trabaja como funcionaria de la alcaldía, ¿ya? Es una secretaria de la alcaldía. Tiene un cargo directivo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo afecta los grados de consanguinidad a los negocios? Pues que ella, ya, hasta el segundo grado sí, hasta el segundo grado, no, el tercer grado de consanguinidad, por ejemplo, no pueden contratar con la entidad estatal, ¿ya? Entonces, si el tío, el bisabuelo tiene una empresa, si es que todavía vive, el tío tiene una empresa y quiere contratar con la entidad estatal, no lo puede hacer. ¿Por qué no lo puede hacer? ¿Por qué? Porque la ley le dice que está inhabilitado para contratar con el Estado si sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad, este es al segundo, ¿ya? Pues ostenta un cargo directivo en una entidad estatal. Entonces, miren, ya es una relación de consanguinidad que afecta la posibilidad de que estas personas contraten. O, por ejemplo, queda inhabilitado para contratar si, por ejemplo, esta persona es empresaria y va a participar en un proceso de selección, en una licitación pública, en una selección abreviada, en un concurso de méritos. Ella presenta su propuesta, quiere ganarse el contrato. Pero su hermano, que también tiene una empresa de las mismas, participa, donde la entidad se dé cuenta que estos dos son hermanos inhabilitados por 5 años, no pueden contratar con el Estado, ¿ya? Entonces, hay unas reglas jurídicas que afectan la capacidad jurídica de esta persona, ¿ya? Cuando hablábamos de inhabilidad especial, por temas de consanguinidad, ¿ya? Cada norma es diferente. Si esta persona fuera la gobernadora o el alcalde, esto se extiende a todos los que están aquí, ¿ya? Hasta el 4.º grado de consanguinidad, nos dice la norma. Ya es que ni siquiera los hermanos, ni siquiera los sobrinos, ni siquiera los sobrinos nietos, ni los primos, ni nada. Pero si ya fuera de un rango inferior, pues los primos sí podrían contratar, ¿no? Y lo mismo la afinidad. ¿Cuál es la afinidad? Pues la familia de su pareja. Entonces la afinidad se lee de la siguiente manera. Entonces, ¿quién es el primer grado, el familiar en primer grado de afinidad de esta señora? ¿Ya? Los suegros. En segundo grado de afinidad, los cuñados. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y las normas también restringen. Entonces, tampoco los padres ni los hermanos de su pareja podrían contratar con la entidad estatal en la que ella trabaja. Esto es un tema que se ha establecido por ley para efectos de evitar pues el acaparamiento de los contratos estatales, en síntesis en evitar la corrupción, pero también en evitar, en la empresa privada a veces también se ponen este tipo de reglas para evitar, digamos, lo que se llama el nepotismo, es decir, el control de cierto sector de una empresa por parte de una familia. ¿Listo? Entonces, generan estos vínculos de afinidad y consanguinidad ciertas inhabilidades que le impiden ejercer esa capacidad jurídica que vimos acá. ¿Listo? Entonces, todos tenemos la capacidad de ser sujetos de derechos y obligaciones, todos tenemos la capacidad de obligarnos por sí mismos por tener más de 18 años, pero eventualmente podemos tener una incapacidad o una inhabilidad especial. ¿Por qué? Porque nos impide desarrollar ciertos actos, ¿ya? O, por ejemplo, cuando yo hago negocios con los hijos,
Bueno, hay un poco de situaciones en el derecho que nos podían implicar, digamos, una eventual inhabilidad por temas de consanguinidad, ¿vale? Bueno, vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. Mañana vemos otro tema que es importante, que es el patrimonio, y continuaríamos con esta temática de atributos de la personalidad. Si tienen dudas sobre esto, es importante que los pregunten porque eso tiene, digamos, implicaciones desde el punto de vista también negocial, mercantil, por ejemplo, cuando yo formo parte de una junta directiva, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? De nada. Entonces, por favor, no olviden dejar constancia de su presencia en el chat. ¿Listo? Mucho gusto. Ahora sí, profe. Profe, Cuénteme, Karen. profe, ¿usted tendría unos 2 minuticos? Yo le cuento algo para que usted me asesore rapidito. Verá, Karen, le pido un grandísimo favor. Voy a arrancar una clase ahorita. Entonces, déjeme su número, yo la llamo. ¿Vale? Bueno, vale. ¿Sí? Yo Listo, se qué lo pena no poderle atender la consulta en este mismo momento, sino que ya estoy acá en otra sesión ya conectado. ¿Listo? Vale, O profe, bueno, no se aunque usted preocupe. dice 2 minuticos, ¿no? Pues tres. Ah, bueno, entonces mejor hablamos con más calma. Bueno, ¿Vale? listo. Aquí le dejo en los comentarios mi número. Usted me escribe, yo ya le respondo, o yo ya lo llamo cuando usted pueda. Listo, Karen, no se preocupe. Bueno, gracias, ¿Vale? profe. Bueno, que esté bien.